Muy buenas tardes para todos, siendo el 22 de julio del 2024, a las 2:30 de la tarde, la suscrita jueza, la socio y su secretario se constituye en audiencia dentro del proceso ordinario laboral número 11-001-31-05-036, radicado interno número 2023-279, que promueve la señora Berenice Aguirre Zapata en contra de Colpensiones, Protección y Colfondos. Así las cosas, conforme lo reglaba en el artículo 6 de la Ley 1149 del 2007, por la cual se modificó el artículo 46 del Código de Procedimiento del Trabajo y la Seguridad Social, la suscrita jueza autoriza la grabación de esta audiencia y a efectos de dejar constancia de quienes intervienen en la misma. Les daré el uso de la palabra para que me indiquen nombre completo, número de cédula y tarjeta profesional, iniciando con el extremo demandante. Vamos a iniciar con la señora Berenice. Señora Berenice, tiene el uso de la palabra para que por favor se identifique. Muchas gracias. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, todos los asistentes. Mi nombre es Berenice Aguirre Zapata. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra su apoderada, doctora Diana Paola. Gracias, señoría. Muy buenas tardes para usted y para todos los presentes en esta vista pública en representación de la señora Berenice Aguirre Diana Paola Cabrera Bermúdez, identificada con la cédula de ciudadanía. Gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra quien comparece en calidad de apoderada de Colfondos. Dicho esto, se le concede el uso de la palabra quien comparece en calidad de apoderada de Protección, doctor. Dicho esto, se le concede el uso de la palabra quien comparece en calidad de apoderada de Colpensiones, doctor. Bueno. Dicho esto, conforme se les enunció en auto inmediatamente anterior, han sido convocados a efectos de surtir la audiencia prevista en el artículo 77 del Código de Procedimiento del Trabajo y la Seguridad Social, en el marco de la cual vamos a iniciar con la etapa de conciliación. Frente a la misma, se tiene que por parte de Colpensiones se allega la certificación número 1689-22023, la cual fue emitida por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de Colpensiones, en la cual no se propone fórmula conciliatoria alguna, acorde se advierte en el archivo 18. Siendo así, se declarará fracasada la etapa de conciliación, continuando con la etapa de decisión de excepciones previas. Respecto de la misma, esta juzgadora verificó las contestaciones adosadas por las encartadas y no se avisoran medios exceptivos de esta naturaleza. Es por ello que vamos a continuar con la etapa de saneamiento. En torno a esta, la juzgadora verificó el trámite procesal surtido hasta la fecha sin corroborar ninguna medida de saneamiento pendiente por adoptar. Siendo así, voy a continuar con la etapa de fijación del litigio. Frente a ella, advierte esta juzgadora que Colpensiones, al contestar la demanda, calificó como ciertos la narración de los hechos vertidos en los supuestos fácticos del libelo genitor, en los numerales 1, 3, 20 y 21. A su turno, Protección admitió los hechos descritos en los numerales 1, 5, 18 y 19, y Colfondos aceptó el hecho número 16. De esta manera se tiene que las encartadas al unísono realmente no aceptan ninguno de los hechos vertidos en el libelo genitor, dado que no coinciden en los mismos, y es por ello que la fijación del litigio se concentrará en esclarecer todos y cada uno de los hechos narrados en la demanda, a efectos de determinar si con fundamento en los mismos es viable declarar la ineficacia del traslado de régimen pensional surtido por el extremo demandante el 17 de enero del 96 del régimen de prima media con prestación definida al RAIS con efectividad el 17 de enero del mismo año. Si como consecuencia de lo anterior resulta viable ordenar a las encartadas a las administradoras de fondos de pensiones trasladar a Colpensiones los dineros que hayan sido recibidos con motivo de la afiliación de la aquí demandante. Si Colpensiones debe recibir esta afiliación sin solución de continuidad, lo que resulte probado ultra extra petita, y las costas y agencias en derecho. Las partes quedan legalmente notificadas en estrados. Alguna manifestación que deseen hacer. Como no hay manifestación de ningún orden, voy a proceder a constituirme en la etapa de decreto de pruebas. A favor del extremo demandante, decretaremos como prueba las documentales que fueron allegadas con la demanda y que reposan a folios 204 a 274 el archivo 1. En torno a los interrogatorios de parte de las representantes legales de las encartadas, el despacho niega la prueba en tanto estima que esta no es necesaria ni conducente para esclarecer los hechos objeto de debate dentro del proceso, destacando en este punto que si bien la Corte Constitucional en sentencia de unificación 107 del 2024 indicó que en este tipo de juicio debían decretarse todas las pruebas solicitadas por las partes, también aclaró que eran todas las pruebas que fueran pertinentes y conducentes. Y en esta medida, dado que esta prueba para esta juzgadora no resulta pertinente ni conducente para esclarecer los hechos objeto de debates, que se niega la misma. A favor de Colpensiones se decretarán como prueba las documentales allegadas con la contestación de folio 5 a 317, el archivo 1 del cuaderno 1 principal, el interrogatorio de parte de la libelista y finalmente, frente al desconocimiento de
documentos que plantea Colpensiones, el despacho lo niega, dado que no se cumple con los postulados previstos en el artículo 272 del Código General del Proceso. A favor de protección se decretarán como pruebas el interrogatorio de parte de la demandante, las documentales adosadas con la contestación de folios 2587 del archivo 8, cuaderno 1 principal, y a favor de Colfondos el interrogatorio de parte del extremo actor y las documentales allegadas con la contestación a folios 23 a 47 y 554 a 643 del archivo 7 del cuaderno 1 principal. Las partes quedan legalmente notificadas en estrados. ¿Alguna manifestación que ustedes deseen hacer hasta este punto? Como no hay manifestación de ninguna índole, vamos a proceder a constituirnos en la audiencia arreglada en el artículo 80 del Código de Procedimiento del Trabajo y la Seguridad Social, en el marco de la cual nos corresponde continuar con la etapa de práctica de pruebas. En este contexto, se tiene como única prueba pendiente por practicar el interrogatorio de parte del aquí demandante. Para ello le voy a pedir el favor, señora Berenice, me haga el favor y me encienda micrófono, ya está encendido, levánteme por favor su mano derecha. Señora Berenice, ¿jura usted decir la verdad y nada más que la verdad frente a las preguntas que se le van a realizar a continuación? Lo juro. Puede bajar su mano. Siendo así, le recuerdo que si usted llega a faltar a la verdad o calla esta de manera parcial o total, puede verse incluso en un delito privativo de la libertad. ¿He sido clara con lo indicado? Ha sido clara, doctora. Gracias. Señora Berenice, ¿me recuerda por favor cuál es su grado de escolaridad y su profesión o oficio? Grado universitario, soy trabajadora social y laboro con la Alcaldía Municipal de Granada Meta. Señora Berenice, le va a explicar las reglas del interrogatorio. En el curso del mismo le podrán formular máximo cada abogado 20 preguntas. Cada pregunta debe versar sobre un hecho y pueden ser de dos tipos estas preguntas para que usted lo tenga en cuenta. Unas son preguntas de carácter asertivo. Usted las reconoce porque ellos inician indicando diga cómo es cierto, sí o no. Si ellos comienzan así, cuando usted me vaya a contestar, lo primero que me debe decir es sí o no, según corresponda, pero después me puede hacer las aclaraciones que estime pertinentes siempre que guarden relación con el objeto de la pregunta. Ahora, si la pregunta es de carácter abierto, lo único que le voy a pedir es que no me dé respuestas evasivas y me conteste justo lo que se le está indagando. No puede revisar documentos y nadie le puede colaborar durante la declaración. Pese a ello, si a usted le surge alguna inquietud sobre la pregunta que se le realice, no hay ningún inconveniente, señora Berenice. Usted me lo va a decir a mí y yo con el mayor de los gustos le aclaro la pregunta o si lo veo necesario para un mejor entendimiento suyo, la reformulo. ¿He sido clara con las reglas del interrogatorio, señora Berenice? Sí, señora juez. Bueno, señora Berenice, como debo entrar a corroborar que usted está sola y no tiene documentos a la mano, es indispensable que con la cámara me muestre su espacio al alrededor, incluyendo el escritorio. Disculpe, ¿girar el computador? Sí, hacia ambos lados. Perfecto. Muy amable. Yo voy a comenzar con algunas preguntas, ya les daré el uso de la palabra a los apoderados de las convocadas. Señora Berenice, cuénteme por favor cuáles fueron las circunstancias de tiempo, modo y lugar que dieron lugar a su traslado de régimen. Me explico. Me interesa que me cuente usted dónde estaba laborando, si fue abordado por algún asesor, si fue su empleador quien le dijo que debía trasladarse o si fue una decisión que usted decidió adoptar a mutuo propio en dicha oportunidad. Tiene el uso de la palabra para que me brinde la explicación respectiva. Muchas gracias. En efecto, estaba yo trabajando en la Alcaldía Municipal de Granada en el año de 1996. Llegaron los asesores de Colmena a ofrecernos la posibilidad de trasladarnos al Fondo Privado de Pensiones y nos mencionaban unas ventajas que esto implicaba, mostrándonos muchas desventajas de pertenecer al fondo público, y ocasionó que nos convencieran y terminara yo trasladándome al fondo privado. Señora Berenice, dentro de esta información que le brindaron, adicional a lo que ya usted me ha mencionado, ¿le explicaron que era una cuenta de ahorro individual? No, señora. ¿Le explicaron que eran los rendimientos financieros? No, señora. ¿Le explicaron qué pasaría en caso de que usted llegara a fallecer? No, tampoco lo hicieron. Mil gracias. Yo no tengo más preguntas. Les brindaré el uso de la palabra a los apoderados de las convocadas, a quienes les agradezco no realicen preguntas que ya haya hecho esta juzgadora. Tiene el uso de la palabra el apoderado de Colfondos, doctor Jesús. Señora Berenice, primera pregunta. Manifiéstele al despacho si usted en algún momento, desde que está afiliada
al régimen de ahorro individual ha realizado aportes voluntarios? No, doctor, no los he realizado. Segunda pregunta, manifieste al despacho si usted en alguna oportunidad pues ha pedido una reasesoría en materia pensional. No, señor. ¿Cuánto tiene usted ahorrado en su cuenta de ahorro individual, señora Berenice? El valor exacto no lo conozco, pero sí he revisado los extractos. Podría decirle un monto exacto en este momento. Ok, entiendo. Señora Berenice, ¿usted en el tiempo que ha estado afiliada a Colfondos, en algún momento ha utilizado los canales de atención o se ha acercado a las oficinas principales a solicitar asesoría? No, señor. No más preguntas, su señoría. Muchas gracias, doctor. Tiene el uso de la palabra la apoderada de protección, doctor. Por parte de protección no realizaré preguntas, señora juez. Gracias, su señoría, sin preguntas. Muchas gracias. De esta manera, como quiera que no hay más preguntas pendientes por formular, señora Berenice, damos por concluido su interrogatorio de parte y en la medida en que no tenemos más pruebas, doctores, se cierra el debate probatorio y me constituyo en la etapa de alegatos de conclusión, de cara a la cual les brindaré el uso de la palabra a cada uno de los profesionales del derecho que me acompañan el día de hoy para que de manera clara, sucinta y concreta, en un espacio máximo de 3 minutos, me planteen sus alegaciones. Muchas gracias, doctores. Así pues, escuchados los alegatos por las partes, esta juzgadora procederá a dictar la sentencia que en derecho corresponde, siendo el caso indicar que como quiera que esta decisión se dictará de manera oral, la suscrita jueza se releva en su obligación de hacer una síntesis de los hechos y pretensiones de la demanda. Ahora bien, en lo que respecta al trámite procesal, tenemos que a través de providencia emitida el 17 de noviembre del 23, fue admitida la demanda presentada por la señora Berenice Aguirre Zapata. Posteriormente, Colpensiones brindó contestación a la demanda y propuso como excepciones las que denominó imposibilidad de declarar nulidad o ineficacia de traslado de régimen, la inoponibilidad de la responsabilidad de la AFP ante Colpensiones en casos de ineficacia de traslado de régimen, responsabilidad sui generis de las entidades de seguridad social, sugerir un juicio de proporcionalidad y ponderación, el error de derecho no dice el consentimiento, inobservancia del principio constitucional de sostenibilidad financiera del sistema, buena fe, cobro de lo no debido, falta de causa para pedir, presunción de legalidad de los actos jurídicos, inexistencia del derecho reclamado, prescripción y la innominada genérica. A su turno, protección al contestar la demanda propuso las excepciones de inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, aprovechamiento indebido de los recursos públicos del Sistema General de Pensiones y la denominada genérica. Posteriormente, Colfondos también contestó la demanda y propuso como excepciones de mérito las que denominó prescripción de la acción para solicitar nulidad de traslado, compensación y pago, inexistencia de la obligación, falta de legitimación en la causa por pasiva o buena fe, la innominada genérica, ausencia de vicios del consentimiento, validez de afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad y ratificación de la afiliación del actor al fondo de pensiones. Es así como con auto del 23 de agosto del 23 se efectuó la notificación a la Agencia Nacional. Es así como el 23 de agosto del 23 se efectuó notificación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a través de auto el 10 de octubre del 23 se tuvo por contestada la demanda por parte de Colfondos, Protección y Colpensiones, de manera que mediante providencia día del 17 de noviembre del 23 se fijó fecha para la celebración de la presente audiencia. De esta manera, el día de hoy evacuamos la audiencia arreglada en el artículo 77 del Código de Procedimiento del Trabajo y la Seguridad Social y en aras de buscar la celeridad del juicio continuamos con la arreglada en el artículo 80 del mismo Estatuto Procesal. Así, al no existir ninguna causal de nulidad que invalide lo actuado y encontrándose reunidos los presupuestos procesales, esta juzgadora procederá a dictar sentencia previo a las siguientes consideraciones. Problema jurídico. En virtud de las pretensiones elevadas en el libelo genitor, los escritos de oposición y la fijación del litigio, es palmario que el fondo del debate se centra en determinar si es ineficaz el traslado de régimen pensional efectuado por la aquí demandante el 17 de enero del 96 ante el incumplimiento del deber de información. Ello en la medida en que si verificamos las pretensiones del libelo genitor, esto fue lo único que se planteó en la demanda, porque en ella se dice, abro comillas, que se declare la ineficacia del traslado efectuado por la señora Berenice Aguirre Zapata del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual en el mes de enero del 96 ante la AFP Colmena en Adelante Protección por existir falta de información y buen consejo por parte de la AFP Protección, en que en consecuencia de lo anterior se declare la ineficacia de traslado de la afiliación efectuada en el mes de noviembre del 98 con la AFP Colfondos por existir falta de información y buen consejo, que como consecuencia de lo anterior, declaratoria de ineficacia, se ordena a la AFP Colfondos retornar a la señora Berenice Aguirre Zapata el total de las semanas cotizadas junto con todos los valores que hubiera recibido como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales
y que se ordene a Colpensiones recibir a la demandante en el régimen de prima media. Esta aclaración lo hago porque si bien el extremo actor en sus alegatos de conclusión plantea una nueva tesis atinente a que la ineficacia debe darse en la medida en que la actora se trasladó de régimen sin cumplir el tiempo de permanencia mínimo, desde ya se debe indicar por parte de esta falladora que dicho punto no será abordado en este juicio, en tanto los pedimentos del libelo genitor no se plantearon desde dicha punto de la contienda, sino únicamente en aras de que se declarara la ineficacia por el incumplimiento del deber de información, no siendo esta la oportunidad legal correspondiente para modificar los pedimentos demandatorios. De la reclamación administrativa en lo que respecta a la obligación contenida en el artículo 6 del Código de Procedimiento Laboral, constata esta juzgadora con la documental de folios 259-63 del archivo 1 que se dio cumplimiento a la misma. De la ineficacia del traslado de régimen. Lo primero que debe precisarse es que según consta en la certificación electrónica de tiempos laborados expedida el 2 de marzo del 23, folio 213, archivo 1, se tiene que la demandante estuvo afiliada al régimen de prima media con prestación definida y permaneció en él desde el 20 de junio del 95 al 5 de diciembre del 96, realizando aportes al otro Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones. Aunado a lo anterior, debe precisarse que, según la consulta del CIAF, se advierte que la demandante se traslada al RAIS el 17 de enero del 96 a través de la AFP Colmena y Protección, acción que adquirió efectividad desde el 1 de enero del 96, lo que puede también constatarse en la solicitud de vinculación emitida por Protección, la cual fue suscrita el 17 de enero del 96 y reposa folio 28, archivo 8. Asimismo, se corrobora que el 10 de noviembre del 98 se traslada a Colfondos con fecha de efectividad el 1 de enero del 99. Acotado lo anterior, debo precisar o recordar que con la expedición de la Ley 100 de 1993 en Colombia surgen dos regímenes pensionales, el régimen de prima media con prestación definida y el régimen de ahorro individual, siendo potestativo del afiliado a escoger entre cada uno de estos dos regímenes. Claro está, dicha elección parte del pleno conocimiento que tenga el afiliado sobre cada uno de los mismos. De allí que surja el deber de información, destacando que este deber siempre ha estado en cabeza de las administradoras de fondos de pensiones de cara a lo reglado desde ese momento por el decreto 663 de 1993, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, claramente aplicable a las AFPs, y en cuyo numeral primero artículo 97 se puede leer lo siguiente, abro comillas, las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita a través de elementos de juicio claros y objetivos escoger las mejores opciones del mercado a los usuarios. Cierro comillas. Ahora bien, debo dejar en claro que esta obligación se ha vuelto más rigurosa a través de las disposiciones normativas expedidas con posterioridad, como la Ley 795 del 2003, la Ley 1328 del 2009 o la Ley 1748 del 14. Sin embargo, no haré mayor alusión a estas últimas a razón del principio de retroactividad de la ley que impide que estas normas puedan ser aplicables al caso que hoy nos convoca, de suerte que la ineficacia la analizaremos solo de cara a las normas vigentes para la fecha del traslado primigenio, esto es, reitero, la Ley 100 del 93 y el Decreto 663 del mismo año. Ahora, lo que tiene que ver con la jurisprudencia, debo recordarles que desde la sentencia fundadora de la línea, la 31989 del 2008, la Corte nos recuerda este deber de información en cabeza de las administradoras, destacando que desde dicha oportunidad ya indicaba la corporación lo siguiente, abro comillas, las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible a la medida de la simetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego en materias de alta complejidad. Bajo estos parámetros es evidente que el engaño que protesta el actor tiene su fuente en la falta del deber de información en que incurrió la administradora en el asunto neurálgico, como lo era el cambio de régimen de pensiones, cierro comillas. Ahora, con fundamento en esta postura, inicialmente la Corte Suprema de Justicia determinó que si no se acreditaba el cumplimiento del deber de información, lo que debía hacerse era declararse la nulidad del traslado. Y esta postura estuvo incólume por muchos años, cuando menos hasta el año 2019, lo pueden verificar en sentencias como la radicado 33083 del 11, la SL 12136 del 14 y la SL 19447 del 17. No obstante, en el año 2019, cuando se profiere la SL 1421, la Corte establece que el incumplimiento del deber de información no acarrea una nulidad, sino la ineficacia del traslado, postura que es la que se mantiene incólume a la fecha y que se reitera en sentencias como la SL 1452 del 19
SL 4360 del 19, SL 373 del 20, SL 1217 del 21, SL 782 del 21, SL 5174 del 21, SL 1055 del 22 o SL 2177 del 2022, entre muchas otras. Sentencias que claramente constituyen doctrina probable conforme a las reglas del artículo 4 de la Ley 169 de 1896, por la cual se subrogó el artículo 10 de la Ley 153 del 87. Siendo preciso destacar que conforme lo establece el artículo 7 del Código General del Proceso, para que un juez se pueda apartar de la doctrina probable debe fundamentar su decisión de manera clara y razonable. No obstante, para este tipo de juicios, para esta juzgadora no existe ningún argumento que permita apartarse de la doctrina probable ya aludida, en la medida en que estima esta falladora que las normas que ha venido aplicando la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral son precisamente las normas que gobiernan este tipo de asuntos y adicionalmente su interpretación se acompasaría al principio del indubio pro operario, el cual es propio de los juicios laborales y de la seguridad social y acorde al cual si una norma ofrece diversas interpretaciones debe accederse a aquella interpretación que resulte más favorable al trabajador o en este caso al afiliado. Ahora, dicho esto, igualmente es importante destacar que la anterior línea jurisprudencial no solo deviene esta regla principal atinente a que el incumplimiento del deber de información acarrea la ineficacia y no la nulidad, sino adicionalmente subyacen otras subreglas jurisprudenciales que se contraen a los siguientes puntos. La mayoría las pueden encontrar en la SL 1055 del 2022, pero están casi en todas las provincias que ya cité previamente. Primero, el cumplimiento del deber de información no se agota con la suscripción del formulario. Segundo, la carga probatoria consistente en demostrar el deber de información se encuentra en cabeza de la AFP. Tercero, no es necesario que la persona sea beneficiaria del régimen de transición. Cuarto, no se requiere acreditar un perjuicio. Quinto, el hecho tal de que uno de los argumentos del afiliado consista en que obtendrá una mejor pensión en el régimen de prima media no implica que no procede la ineficacia por el incumplimiento del deber de información. Sexto, el incumplimiento del deber de información no se analiza desde el régimen de las nulidades, sino la ineficacia. ¿Por qué? Porque acá no analizamos vicios del consentimiento como error, fuerza o dolo. Lo único que estamos verificando es si se cumplió o no con el deber de información al momento del traslado. Séptimo, aunque el afiliado se traslade entre AFPs, ello no desdibuja el incumplimiento del deber de información, dado que este se analiza al momento del traslado original. Y por ende, debo recordar, no es posible aplicar la teoría de los actos de relacionamiento, que realmente fue un criterio que de manera temporal esbozó la Sala de Descongestión de la Corte Suprema de Justicia, pero que en la sentencia SL 1055 del 22 la Sala Permanente indicó no era viable aplicar a este tipo de casos. Y en este punto además es importante recordar que cuando se crea la Sala de Descongestión de la Corte Suprema de Justicia se hizo por parte del legislador únicamente con el fin de que reiterara jurisprudencia y no les brindó la facultad de crear nueva jurisprudencia. Octavo, el deber de información implica un real ejercicio de comprensión de beneficios, ventajas, desventajas del cambio de régimen y prevención del riesgo. Así lo pueden encontrar, entre otras, en la SL 5174 del 21. Finalmente, la postura de la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral implica que cuando se declare la ineficacia deben devolver las cosas al estado en que se encuentre y en tal contexto ordenarse la devolución de lo consignado en la cuenta de ahorro individual, los rendimientos y bonos pensionales, así como lo recaudado por concepto de gastos de administración y comisiones, incluyen los costos de las primas de los seguros previsionales y los aportes realizados al Fondo de Garantía de Pensión Mínima debidamente indexados. Ahora bien, la Corte Constitucional este año expidió la sentencia CU 104 del 2024, la cual tiene efectos interpares y de la cual se desprenden los siguientes puntos. Primero, que no se pueden imponer cargas obligatorias imposibles de cumplir para ninguna de las partes, ni afiliado ni fondos de pensiones. Segundo, precisa que el juez en este tipo de juicios debe seguir las siguientes reglas. Primero, decretar todas las pruebas pedidas por las partes pertinentes y conducentes. Segundo, valorar por igual todas las pruebas decretadas y practicadas de manera individual y en su conjunto. Tercero, no aplicar como único rasero la inversión de la carga de la prueba. Y finalmente, sobre las consecuencias de la ineficacia, indica que no es posible ordenar la devolución de primas de seguros, gastos de administración o el porcentaje de garantía de pensión mínima, indexados o no. Puntualmente, en la parte pertinente indica lo siguiente, abro comillas, en suma, ni las primas de seguros, los gastos de administración, el porcentaje del Fondo de Garantía de Pensión Mínima, ya sean de forma individual o combinada o indexadas, son susceptibles de devolución o traslado al configurar situaciones que se consolidaron en el tiempo y que no se pueden retrotraer por el simple hecho de declarar la ineficacia del traslado del régimen pensional, cierro comillas.
Dicho esto, y al descender al caso que hoy nos convoca, se tiene que el día de hoy se decretaron todas las pruebas solicitadas por las partes. No obstante lo anterior, los medios probatorios recaudados no permiten constatar en forma alguna que para la data del traslado se le haya brindado a la demandante toda la información necesaria para que existiera transparencia en su decisión, conforme lo indicaba el decreto 663 de 1993. Conclusión a la cual arriba está juzgadora por los siguientes puntos. Primero, debo indicar que para llegar a dicha conclusión no es necesario invertir ninguna carga de la prueba, sino que basta con aplicar la carga estática del artículo 167 del Código General del Proceso aplicable a los juicios laborales por remisión del 145. Ello es así en la medida en que la norma indica lo siguiente, abro comillas, incumbe a las partes probar el supuesto hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Y en la parte final dice, los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren pruebas, cierro comillas. En este punto nótese que si leemos en su integridad la demanda, en los hechos 7, 8, 9, 10, 12, 13 y 14, lo que dice el extremo actor es que no le brindaron una información pertinente sobre ventajas y desventajas del traslado y que no se cumplió con el deber de información. ¿Qué está haciendo la parte con lo manifestado en estos hechos? Negaciones de carácter indefinido, que conforme lo establece el artículo 167 del Código General del Proceso, norma que al momento es exequible, no requiere ser acreditados por la parte que los aduce. Contrario censo, cuando contestan la demanda las administradoras, aducen en las contestaciones que ellos sí brindaron toda la información pertinente al afiliado conforme las reglas descritas en las normas para la fecha del traslado. Y en este sentido solicita que se declaren probadas las excepciones que están proponiendo. Siendo así, ante estas afirmaciones, lo que les corresponde es acreditar los supuestos de hecho de las normas más que consagran ese efecto jurídico, como es la declaratoria de las excepciones. Luego, pues, no necesitamos invertir la carga de la prueba, basta aplicar la carga estática del 167 para terminar concluyendo que la AFP es quien debe probar lo que está diciendo en la contestación. Ahora bien, sobre este punto se tiene que ver durante el interrogatorio de parte, el cual debo recordarles que el objeto del interrogatorio es únicamente buscar la confesión del declarante y como confesión solo se tienen las manifestaciones que perjudican al declarante o que favorecen a la parte contraria, según las reglas del artículo 191 del Código General del Proceso. Lo único que indicó o confesó la demandante fue que cuando ella se fue a trasladar inicialmente, porque les recuerdo que estamos analizando el traslado primigenio, sí le explicaron que podía hacer aportes voluntarios. Fue lo único que confesó. Pero lo cierto es que en manera alguna admitió que se le haya explicado que era una cuenta de ahorro individual, los rendimientos, las modalidades pensionales, que eran las pólizas de aseguramiento, y pues con el simple hecho de que le hayan explicado que puede hacer aportes voluntarios, esa pues no es una información clara suficiente, siquiera para entender de qué se trataba el régimen de ahorro individual. Por otro lado, si analizamos los formularios de afiliación, atendiendo a que la Corte dice que debe analizar todas las pruebas en su integridad, tenemos que en la leyenda se dice lo siguiente, abro comillas, en el que se suscribe el 17 de enero del 96. Hago constar que la selección de régimen de ahorro individual con solidaridad la efectúa de forma libre, espontánea y sin presiones. Manifiesto que he elegido a la Sociedad Administradora de Fondos y Pensiones de Cesantías Colmena para que administre mis aportes pensionales y que los datos proporcionados en esta solicitud son verdaderos. A su turno, en el formulario del 10 de noviembre del 98 se dice, hago constar que la selección de régimen de ahorro individual con solidaridad la efectúa de forma libre, espontánea, en forma y sin presiones. Manifiesto que he elegido a la Compañía Colombiana Administradora de Fondos y Pensiones de Cesantías Colfondos para que administre mis aportes. Ambos textos casi que idénticos y en los cuales nada se dice sobre el cumplimiento del deber de información. Ambos textos únicamente refieren a los vicios del consentimiento. Pero les reitero, acá no analizamos vicios del consentimiento porque esto no es una solicitud de nulidad, es una solicitud ineficaz y lo que tenían que probar era el cumplimiento del deber de información. Esto es que al afiliado se le explicó cuáles eran las características de cada uno de los regímenes para que tomaran la mejor decisión en el momento del traslado. Luego, ni siquiera los formularios dan cuenta de ello. Adicional a ello, folio 53, archivo 8, existe una publicación del diario El Tiempo, pero esta es del 2004 y les recuerdo que el deber de información se debe acreditar al momento del traslado primigenio, de suerte que este documento tampoco permite dar por sentado el cumplimiento de ese deber de información. Luego, pues, es patente que a lo largo de este juicio de manera alguna se pudo demostrar que se haya cumplido con este deber de información acorde a las reglas descritas en el numeral primero del artículo 97 del decreto 663 del 93, lo que a la postre indica que tienen vocación de prosperidad las pretensiones encaminadas a que se declare la ineficacia del traslado. Ahora bien, en torno a las consecuencias de la declaratoria de ineficacia del traslado, debo indicar
que si bien esta falladora no comparte en su integridad la decisión adoptada por la Corte Constitucional sobre los efectos de ineficacia, puesto que con los mismos se afectaría la sostenibilidad del régimen de prima media con prestación definidas. En tanto, los fondos privados, quienes incumplieron con sus obligaciones, serían los únicos beneficiarios de esta decisión. Pues nótese que pese a que no cumplen con el deber de información, terminan quedándose con los gastos de administración y remitiendo a Colpensiones la carga pensional. Pese a ello, como quiera que el precedente jurisprudencial busca garantizar los principios de seguridad jurídica e igualdad entre las partes, buscando que dos casos que se nutren de similares supuestos fácticos tengan una misma resolución dentro del ordenamiento jurídico, en aras de garantizar dichos principios, esta juzgadora aplicará el precepto de la Corte Constitucional y ordenará únicamente a Colfondos a trasladar a Colpensiones la totalidad de los valores de la cuenta de ahorro individual junto con los rendimientos y bonos pensionales indexados a la fecha de pago en aras de corregir la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Debe precisarse que los dineros devueltos deben acreditar el número de semanas cotizadas en el régimen de prima media con el IBC reportado para cada periodo actualizado a la fecha del traslado de los recursos, tal y como lo indica el artículo 113 de la Ley 100 del 93. Ahora, para que el traslado se realice en debida forma y sin tropiezos para el afiliado y permita a Colpensiones actualizar la historia laboral, la AFP del RAIS, que en la actualidad administra los aportes, debe normalizar la afiliación en el CIAF y entregar el archivo y el detalle de los aportes realizados durante la permanencia en el RAIS, como lo establece el artículo 2.2.2.4.8 del decreto 1833 del 2016. Finalmente, frente a la excepción de prescripción, debo precisar o recordar que el artículo 48 de nuestra Carta Política indica que el derecho a la seguridad social es irrenunciable. De allí emana la característica imprescriptible del derecho a la pensión que reconocen Corte Constitucional, Consejo de Estado y Corte Suprema de Justicia, misma característica que esta última entidad, como máximo órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, ha decantado, se extiende a los procesos de ineficacia del traslado de régimen, dado que estos afectarían directamente la consolidación del derecho pensional. Nos ilustra sobre este punto, entre muchas otras, la sentencia CL 1688 del 19, razón por la cual se declara no probada la excepción de prescripción. Costas, recordemos que el artículo 365 del Código General del Proceso refiere que la parte vencida en juicio es quien debe asumir el pago de las costas procesales. En este punto, dado que únicamente se fulmina condena, en este punto, dado que se verifica que quien incumplió el deber de información fue Protección, será esta entidad quien asuma el pago de las costas procesales. Liquídese como agencias en derecho la suma de un salario mínimo legal mensual vigente. En mérito de lo expuesto, el Juzgado 36 Laboral del Circuito de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve declarar la ineficacia del traslado efectuado por Berenice Aguirre Zapata del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad, llevado a cabo el 17 de enero del 96 con efectividad del 17 de enero del mismo año a través de Colmena y Protección. Segundo, ordenar a Colfondos a normalizar la afiliación de la actora en el CIAF y trasladar a Colpensiones la totalidad de los dineros de la cuenta de ahorro individual de la demandante, incluyendo rendimientos y bonos pensionales debidamente indexados a la fecha de su pago, junto con el archivo del detalle de los aportes realizados durante la permanencia en el RAIS. Tercero, ordenar a Colpensiones a recibir e imputar una vez recibidos los aportes a la historia laboral del extremo demandante. Cuarto, declarar no prueba la excepción de prescripción. Quinto, condenar en costas a Protección, liquidándose como agencias en derecho un salario mínimo legal mensual vigente. Sexto, en caso remítase igualmente este proceso en grado jurisdiccional de consulta a favor de Colpensiones, según las reglas aludidas en el artículo 69 del Código de Procedimiento del Trabajo y la Seguridad Social. La presente sentencia queda legalmente notificada en estrados a las partes.